50 clásicos de la psicología, capítulo 40, Steven Pinker. El trillado debate sobre naturaleza frente a cultura se centra en la cuestión referente a si venimos al mundo ya programados para tener ciertos rasgos o talentos, o si somos totalmente moldeados por nuestra cultura y nuestro entorno. En los años 60 y 70, los padres asimilaron el consejo experto de los psicólogos conductistas, los antropólogos y los sociólogos respecto a que el entorno lo era todo. Pusieron su grano de arena al crear un mundo más pacífico, menos sexista, no permitiendo que sus hijos jugaran con pistolas de juguete y en lugar de eso les dieron muñecos. No obstante, todo aquel que haya tenido niños sabe que desde el primer día cada niño es innatamente diferente de sus hermanos. El destacado psicólogo experimental y cognitivo Steven Pinker escribió: "La tabla rasa, la negación moderna de la naturaleza humana, para corregir muchas exageraciones acerca de la maleabilidad de la mente humana y para exponer el mito de todas nuestras conductas, son el resultado de la socialización". Pinker compara nuestro rechazo a admitir el hecho de nuestra naturaleza humana biológicamente determinada al rechazo victoriano a hablar de sexo, y añade que distorsiona la política, la investigación científica e incluso cómo nos vemos los unos a los otros. Ahora bien, no adopta la postura simple de afirmar que los genes lo son todo y la cultura no es nada. Más bien, su intención es revelar los hechos acerca de cómo la naturaleza está configurada por patrones existentes ya en el cerebro, comparándolo con la medida en que estamos configurados por la cultura y el entorno. Historia de una idea. El filósofo ilustrado John Stuart Mill señaló la importancia de la experiencia y la maleabilidad de la mente humana, representándola como una hoja de papel en blanco sobre la que podía escribirse lo que uno quisiera. Una idea que pasó a ser conocida como la tabla rasa. Pinker define esta concepción como suponiendo que la mente humana no posee una verdad estructurada inherente y puede grabarse cualquier cosa a voluntad, por la sociedad o por nosotros mismos. Esto contiene el presupuesto lógico de que todo el mundo es igual y hoy aceptamos correctamente que, salvo un grave retraso mental o un impedimento físico notable, todo el mundo puede alcanzar cualquier puesto en la vida. Ahora bien, esta aceptación trajo consigo la idea de que las fuerzas de la biología no desempeñan ningún papel a la hora de explicar por qué las personas son como son. En un célebre pasaje de El conductismo, 1924, John B. Watson presumía de que si se daba una docena de niños sanos podía ser de ellos los adultos que quisiera, médicos, artistas, pordioseros o ladrones. Aunque el conductismo no es ya ortodoxia psicológica, su idea de una pizarra mental completamente en blanco se ha mantenido de manera obstinada. Se ha convertido en la religión secular de la vida intelectual moderna, dice Pinker. De manera muy comprensible, no queremos retroceder a un tiempo en que las diferencias biológicas entre la gente se acentuaban, pues esto aparentemente permite la discriminación y el prejuicio racial, de género o de clase. No obstante, la ironía es que el vacuum que crea la idea de la tabla rasa ha permitido que se use y se abuse por parte de regímenes totalitarios que creen poder modelar a las masas como quieran. Pinker pregunta: ¿cuántos proyectos más de reingeniería humana necesitamos sufrir antes de que la idea de la tabla rasa se deje descansar? Somos lo que somos. Pinker señala que la mente humana nunca podría haber estado en blanco ya que se forjó a través de la competitividad darwiniana a lo largo de miles de años. Aquellos cuyos cerebros les hicieron capaces de resolver problemas con mayor agudeza y que gozaban de sentidos agudos triunfaron naturalmente sobre los otros y sus genes se perpetuaron. Las mentes, que eran demasiado maleables, fueron descartadas de la existencia. Los biólogos evolutivos y algunos antropólogos ilustrados han demostrado que un amplio espectro de factores socialmente construidos como las emociones, el parentesco y las diferencias entre los sexos se hallan en realidad, en gran medida, biológicamente programados. Donald Brown describió lo que denomina universales humanos, rasgos o conductas halladas en sociedades alrededor de todo el globo, independientemente del nivel de desarrollo. Estos incluyen el conflicto, la violación sexual, los celos y el dominio, pero también, como era de esperar, la resolución de conflictos, un sentido de moralidad, la amabilidad y el amor. Los seres humanos pueden ser brutos y delicados y amorosos porque hemos heredado la constitución biológica de la gente que se enzarzaba en refriegas y batallas y sobrevivió, pero que también fueron capaces de vivir en estrecha comunidad y ser constructores de la paz. El amor, la voluntad y la conciencia, concluye Pinker,
son también biológicos, esto es, adaptaciones evolutivas desarrolladas en los circuitos cerebrales, programados desde el nacimiento. Las investigaciones llevadas a cabo por los neurocientíficos han descubierto lo minuciosamente constituidos que están nuestros cerebros al nacer. Por ejemplo, los gays generalmente tienen una parte del cerebro, el tercer núcleo intersticial, en el hipotálamo anterior, que es más pequeña de lo normal. Esta parte del cerebro se reconoce que desempeña un papel importante en las diferencias sexuales. El cerebro de Einstein tenía los lóbulos parietales inferiores configurados de manera poco habitual, lóbulos que son importantes en la inteligencia espacial y numérica. Por el contrario, estudios llevados a cabo sobre los cerebros de asesinos convictos hallaron que sus cerebros tenían un córtex prefrontal más pequeño que la media, zona esta que rige la toma de decisiones e inhibe nuestros impulsos. Gemelos idénticos separados desde el nacimiento se ha hallado que tienen niveles de inteligencia general, verbal y de habilidades matemáticas muy parecidos, además de rasgos de la personalidad como la introversión o la extraversión, simpatía y satisfacción vital general. Incluso tienen las mismas rarezas de la personalidad y en la conducta como la ludopatía o las largas horas viendo televisión. Esto puede atribuirse no solo a tener exactamente el mismo material genético, sino al hecho de que la fisiología de sus cerebros, los valles y los pliegues, así como el tamaño de ciertas partes, es casi exactamente el mismo. Muchas condiciones que antes se creían estaban causadas exclusivamente por el entorno de una persona se han descubierto ahora que tienen raíces genéticas. Se incluye aquí la esquizofrenia, la depresión, el autismo, la dislexia, el trastorno bipolar y problemas de lenguaje. Tales condiciones recorren algunas familias y no pueden predecirse fácilmente a partir de factores ambientales. Los psicólogos pueden dividir la personalidad en 5 dimensiones principales: introvertido o extrovertido, neurótico o estable, poco curioso o abierto a nuevas cosas, simpático u hostil, concienzudo y serio o frívolo y despreocupado. Las 5 dimensiones pueden heredarse y el 40-50% de nuestra personalidad se relaciona con estas tendencias genéticas. Pinker reconoce nuestro temor a que si los genes afectan la mente, entonces estamos completamente controlados por los genes en nuestro pensamiento y nuestra conducta. Ahora bien, los genes solo suponen una cierta probabilidad, no determinan nada. Comentarios finales. Pinker compara la creencia en una tabla rasa a la cosmología de la época de Galileo, cuando la gente creía que el universo físico se apoyaba en un marco moral. Del mismo modo, las sensibilidades morales y políticas del presente han hecho que los hechos científicos, la base biológica de la naturaleza humana, se marginen en favor de la ideología. Tememos que esos hechos conduzcan a un colapso de valores y una pérdida de control sobre el tipo de sociedad en el que queremos vivir. En respuesta a eso, Pinker recuerda una frase de Chekhov: el ser humano mejorará cuando se le muestre cómo es. Solo aferrándonos a los hechos acerca de quiénes y qué somos, hechos proporcionados por la biología, la genética como ciencia y la psicología evolutiva, podemos avanzar. Puede que haya muchos aspectos de la naturaleza humana que no nos gusta admitir, pero negarlos no hace que desaparezcan. La tabla rasa es un grueso libro que te llevará tiempo leerlo y entenderlo completamente. Es una enseñanza intelectual y puede que haga saltar en pedazos alguna de tus opiniones más queridas o les permita tener un fundamento más científico. Es fácil de ver por qué Pinker se halla en la cima de los escritores de ciencia popular actualmente. Su obra combina seriedad científica con un estilo altamente entretenido. Steven Pinker. Nacido en 1954 en Montreal, Canadá, Steven Pinker es licenciado por la Universidad de McGill por Harvard, donde obtuvo su doctorado en psicología experimental. Es conocido sobre todo por su investigación en el lenguaje y la cognición. Otro de sus libros son El instinto del lenguaje, 1994, Cómo funciona la mente, 1997, Cognición visual, 1985, Semántica léxica y conceptual, 1992 y Palabras y reglas, los ingredientes del lenguaje, 1999. Hasta 2003, Pinker fue profesor de psicología en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y director de su Centro de Neurociencia Cognitiva. Actualmente es catedrático de psicología en la Universidad de Harvard. 1998. Fantasmas en el cerebro. Hay algo singularmente extraño acerca de ese primate neoteno sin pelo, que ha evolucionado como una especie que puede mirar hacia atrás por encima de su propio hombro y plantearse cuestiones acerca de sus orígenes. Y más raro todavía, el cerebro puede no solo descubrir cómo funcionan otros cerebros, sino también hacerse preguntas acerca de su propia existencia. ¿Quién soy?
¿Qué sucede después de la muerte? ¿Surge mi mente exclusivamente a partir de las neuronas de mi cerebro? Y si es así, ¿qué lugar queda para la libertad? Es la peculiar cualidad recurrente de estas cuestiones, en la medida en que el cerebro lucha por comprenderse a sí mismo, lo que hace que la neurología resulte fascinante. En resumen, el examen de los casos neurológicos más extraños nos puede iluminar acerca de cómo nos percibimos a nosotros mismos. Obras relacionadas: Viktor Frankl, La voluntad de sentido; Anna Freud, El ego y los mecanismos de defensa; William James, Principios de psicología; Oliver Sacks, El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Gracias por escuchar esto. Bueno, lo lamento si se metió el audio externo, una parvada de individuos y no puedo callarlos porque pues su libertad, ¿no? Bye.